Buenos días, profesor. Junto con mi grupo de trabajo le vamos a hablar acerca de las políticas macroprudenciales en América Latina. Los integrantes son Melanie Casanelli, María Lara y quien le habla, Rocío Molina. La justificación del por qué implantar políticas macroprudenciales en América Latina es principalmente la necesidad de evitar futuras crisis financieras, de también minimizar la acumulación de vulnerabilidades que tienen estos países, de conservar la estabilidad del sistema financiero, pero sobre todo de prevenir futuras crisis financieras sistémicas, ya que ni la regulación financiera tradicional ni la política monetaria se ocupan de estos riesgos sistémicos que son una constante amenaza para los países de esta región. Existen fundamentos teóricos que respaldan el porqué del uso de la política macroprudencial. Es importante destacar que la regulación macroprudencial corrige fallas de mercado, en este caso externalidades que pueden aparecer en situaciones de crisis, que están ligadas directamente al sistema financiero. Por ejemplo, una externalidad puede ocurrir cuando las instituciones financieras reducen sus balances de forma excesiva frente a un choque exógeno. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Se restringe la entrega de créditos al igual que la subasta de activos. Esto lleva a que se genere un alto costo social que se verá reflejado posteriormente en una caída en la inversión y en un mayor desempleo. Es por esto que el Estado es quien debe intervenir por medio de la regulación macroprudencial. Otro ejemplo de externalidad también que puede ocurrir es porque los bancos tienen altos montos de fondeo a corto plazo, que no se renuevan cuando ocurre un choque adverso. La regulación macroprudencial busca evitar esto. ¿Cómo? Exigiendo que los bancos mantengan mínimos de capital que no solo cobran sus activos, sino que también el monto de fondeo de corto plazo ante un choque adverso sistémico. Han habido grandes avances en el fortalecimiento de los sistemas financieros en América Latina, pero esto tiene un porqué. Por eso es necesario mencionar que en los años 1970 y el 2007 ocurrieron 28 crisis bancarias sistémicas en la región que llevó a grandes recesiones económicas. En estas crisis hubo grandes depreciaciones de la moneda, lo que llevó a un aumento de la inflación. Todo esto que ocurrió en las crisis bancarias llevó a que los países latinoamericanos buscaran reforzar la regulación y la supervisión financiera prudencial para prevenir crisis similares en un futuro. Por ende, la gran mayoría de los países adoptó por leyes que reforzaran los intermediarios financieros y también modernizaron la legislación a su favor para enfrentar futuras quiebras bancarias y también reforzaron las redes de protección financiera. América Latina no es inmune a las crisis financieras, aunque los países de América Latina han hecho muchos avances y muchos cambios para disminuir la volatilidad. Existen importantes vulnerabilidades que pueden llegar a ser desestabilizadoras en caso de que los países se vean enfrentados o se vean golpeados por choques extremadamente grandes. Por ejemplo, un factor de vulnerabilidad es la volatilidad de los precios de los productos de exportación, ya que la mayoría de los grandes países de América Latina es muy sabido que continúa dependiendo de la exportación de materias primas como principal fuente de crecimiento. Por ende, estas son economías que son muy vulnerables y están expuestas a fuertes variaciones en términos de intercambio y sobre todo en los precios de los productos de exportación, como por ejemplo en precios de productos como el petróleo, los minerales o los alimentos. Otras vulnerabilidades importantes, pero que son un poco más críticas, es la dolarización financiera, que es alta y que se encuentra en varios países, la presencia de bancos públicos grandes, que también se encuentra en varios países, y la interrelación transfronteriza, que solamente se encuentra en algunos países. Y como se ha venido diciendo, América Latina ha venido usando los instrumentos de macroprudenciales, esto con el fin de reforzar la estabilidad financiera, ya que ya que se dieron cuenta de que apoyarse en la regulación financiera tradicional no es tan efectiva a la hora de mantener la estabilidad financiera. Bueno, a continuación hablaré sobre el marco institucional para la estabilidad financiera en la América Latina. Es aquí donde se han comenzado a sentar las bases para mantener un marco eficaz en la política macroprudencial. Dentro de las raíces históricas y restricciones legales, tenemos la crisis que alentó la adopción de reformas de gran alcance en América Latina. Además, se promulgaron nuevas leyes del Banco Central en casi todos los países de la región, excepto en Brasil, para otorgar a los bancos centrales una amplia autonomía y exigirles rendir cuentas. En muchos países, el mandato y las competencias de los bancos centrales y órganos de supervisión se establecen en la Constitución, como lo es en Chile, en Perú y en México, en donde el mandato del Banco Central es conservar la estabilidad monetaria, lo que restringe la posibilidad de modificar el marco institucional para la estabilidad financiera, ya que para hacer esto habría que modificar la Constitución, lo cual es un poco complicado.
En Chile, el Banco Central no forma parte del Comité de Estabilidad Financiera del Ministerio de Hacienda, ya que debe conservar su autonomía constitucional. Por otro lado, en algunos países, la ley del Banco Central tiene un rango superior a otras leyes, por lo que es difícil modificarla. Dentro de los marcos institucionales en vigencia tenemos dos modelos, el modelo Pacífico y el modelo Atlántico. El modelo Pacífico constituido por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, México y Venezuela, en donde la supervisión y regulación la realizan instituciones financieras y están separadas del Banco Central. El Banco Central está a cargo exclusivamente de la política monetaria, aunque con ciertos poderes reguladores específicos, como por ejemplo aprueba las licencias de instituciones y además regula las posiciones en la moneda extranjera. El modelo atlántico, utilizado por Argentina, Brasil y Uruguay, en donde el Banco Central también es el responsable de la regulación y la supervisión bancaria. Bueno, hasta hace poco ninguno de estos dos modelos había incluido explícitamente un mandato para conservar la estabilidad financiera sistémica. Sin embargo, por un medio de un decreto ejecutivo en Chile y en Uruguay en el año 2011 y en México en el año 2010, se crearon comités de estabilidad financiera. Dentro de las características de los marcos de estabilidad financiera, encontramos que en el modelo pacífico no hay una integración constitucional, mientras que en el modelo atlántico es plena y parcial. Las decisiones en el modelo pacífico las toma el Banco Central y las agencias de supervisión, mientras que en el modelo atlántico en Uruguay y en Argentina las toma el Banco Central y en Brasil el Consejo Monetario Nacional. El papel del gobierno en el modelo pacífico es activo en Chile, en México, en Colombia, en Costa Rica es parcial y en Perú no hay. En el modelo atlántico es activo en Uruguay y Brasil y en Argentina no. En el modelo pacífico existe una separación entre la toma de decisiones y la política del control de instrumentos, mientras que en el modelo atlántico solo en Brasil. En el modelo pacífico en Chile, en Costa Rica y en México existe un organismo formalmente establecido de coordinación, mientras que en Colombia y en Perú solo para compartir información. En el modelo atlántico en Uruguay es coordinado por el gobierno. En el modelo pacífico, tanto el Banco Central como el órgano de supervisión financiera tienen poderes de regulación sistémica. Tanto en Chile como en México no queda claro cuáles son las organizaciones encargadas de la estabilidad financiera, ni tampoco queda claro cuál es la institución encargada de supervisar el riesgo sistémico. El jefe del Banco Central no es el responsable de mantener la estabilidad financiera. En la mayor parte de los países de este modelo, no existe una separación entre el órgano que toma las decisiones y la institución que las instrumenta. Además, la falta de integración institucional dificulta el intercambio de información. Continuamos con el modelo atlántico. Dada la integración institucional entre el Banco Central y la Superintendencia Bancaria, muchas de las deficiencias observadas en el modelo anterior son atenuadas en el modelo atlántico, específicamente dado que el Banco Central es el encargado de la regulación bancaria, la actividad dominante del sistema financiero en la América Latina. Los riesgos sistémicos pueden supervisarse y mitigarse de mejor manera gracias al mayor acceso a datos e información pertinente. Aún así, en la práctica, dado que el directorio del Banco Central en los tres países debe rendir cuenta respecto a su mandato y funciones, este puede dar cuenta de las medidas adoptadas para conservar la estabilidad financiera de un periodo determinado. En dos de los tres países con el modelo atlántico, el gobierno desempeña un papel activo en la política macroprudencial. Sustancialmente no existe una separación entre la formulación y la aplicación de política. Y en Uruguay, dado que el Comité de Estabilización Financiera solo tiene poder de recomendación, es el Banco Central el que se encarga de reglamentar y aplicar la política macroprudencial. Continuamos con las sugerencias para mejorar las instituciones de política macroprudencial. Establecer un marco institucional efectivo para la política macroprudencial es necesario porque las fuentes de riesgo sistémico evolucionan con el correr del tiempo. En los países de región, el modelo pacífico y el modelo atlántico presentan diferentes puntos de partida para la instrumentación de un marco efectivo de política macroprudencial, lo que sugiere un conjunto diferente de prioridades y de posibles reformas al marco institucional de estabilidad financiera. Comenzaremos con las sugerencias para el modelo pacífico. En la práctica, la responsabilidad macroprudencial está distribuida entre varias oficinas que podrían no coordinar apropiadamente e incluso presentarse una forma de la llamada tragedia de los comunes que conduciría a un resultado subóptimo. Por esto sería útil
conferir potestades formales de decisión al Comité de Estabilidad Financiera. También se podría incorporar provisiones que obligan a hacer públicas las recomendaciones y someter a las superintendencias pertinentes a un mecanismo de cumplimiento o explicación, que implica que la oficina pertinente debe explicar las razones que sustentan su posición de no cumplimiento. Como complemento, los comités de estabilización financiera emitirían informes regulares evaluando la marcha del sistema financiero en conjunto, destacando los riesgos sistémicos que los acechen, los darían a conocer al Congreso y los diseminarían al público en general. Y seguimos con las sugerencias para el modelo atlántico. Aquí es aconsejable establecer un marco de rendición de cuentas diferente al establecido para la política monetaria. También se puede establecer un marco de rendición de cuentas separado, estableciendo una delimitación clara de los objetivos prioritarios. Como también es importante instituir en la búsqueda de estabilidad financiera como el principal objetivo de las medidas del Banco Central en el ámbito de la supervisión y de la regulación. También el incorporar un comité de estabilización financiera dentro de la estructura del Banco Central, que permitiría aclarar las diferentes funciones de este en la tarea de mantener la estabilidad financiera y los precios. Y por último tenemos las sugerencias pertinentes para los dos modelos. Aquí es importante que las instituciones responsables de la política macroprudencial reciban tareas y objetivos bien formulados, como el también fijar y publicar un calendario de reuniones regular de la autoridad macroprudencial o del Comité de Estabilidad Financiera para tratar decisiones de política. Y por último, es importante que el presidente del comité dé una rueda de prensa poco después de una reunión principal para explicar las principales medidas que fueron adoptadas.